Janet desciende de una notable familia con heredades arraigadas en la tradición, la cultura y la vida pública de la República Dominicana, que tuvo una importante participación en la configuración de la identidad nacional. Se puede subrayar que su genealogía, desde su infancia, tiene la autoridad biográfica de las mujeres que construyeron el universo de su imaginario. Es hija del escritor Freddy Miller Otero y Rosa Rivas Ángeles. Janet nace en 1944 en Santo Domingo durante el centenario de la República. Su niñez se desarrolla en medio de la antigua ciudad primada de América, llena de edificaciones coloniales que colmaban su entorno, que en cada rincón narraban nuestra historia. En la década del 40, la vida cultural en Santo Domingo se mostró activa con la creación del Conservatorio Nacional, que inició sus clases de música y declamación en 1942, dirigido por Edvard Fendler, en cuya apertura estuvo el secretario de Estado de Educación y Bellas Artes, Víctor Garrido Puello. Un selecto público asistía a las presentaciones de sus alumnas, entre ellas una pequeñita Janet, María Siragusa, Octavia Vergés y Yolanda Camilo, con la guía del cuerpo profesoral que integraban Rudy del Moral y Pedro Echavarría La Sala, conjuntamente con María Blanca Lamarche, sufragista, amiga de su tía Julieta Otero Damirón, quienes impulsaron el voto de ensayo de las mujeres en 1934. Janet inicia en la actuación dramática en 1952 en el Teatro Escuela de Arte Nacional, en el radioteatro Cine La Voz Dominicana, con la obra La Zapatera Prodigiosa de Federico García Lorca, donde hizo el papel poético de La Niña, quien sobresalió por la naturalidad de su interpretación y por el relieve que supo dar al encantador personaje. En 1962 se había integrado al Grupo de Arte y Liberación. Emprendía con entusiasmo y dedicación la investigación de las obras de artes visuales contemporáneas. En el Palacio de Bellas Artes tendría la oportunidad de volver al teatro, pero sus anhelos quedarían truncos por el golpe de Estado al presidente Juan Bosch en septiembre de 1963. Es entonces cuando su abuela la convence de ir a España a estudiar en el Instituto de Cultura Hispánica, de manera que pudiera estar en una interrelación activa con un agradable ambiente literario y de distintas manifestaciones del saber. Janet permanece en Madrid 2 años, alumna destacada de Carlos Busoño del Instituto de Cultura Hispánica, y estudia desarrollo comunitario en el Instituto León XIII. Sin embargo, añora la armonía del paisaje del mar y el horizonte de su isla, despertarse a sí misma para hacer la biografía de su identidad, reinventar lo real y hurgar la rica historia de su pueblo. Recordaba la vida de su tía Julieta Otero Damirón, diva del bel canto, sus actuaciones con la Orquesta Sinfónica en el Palacio de Comunicaciones y su compromiso en divulgar la cultura. Coincide con Bosch y retorna a Santo Domingo para dar inicio al desarrollo de su carrera profesional de escritora. A su regreso de España, concluye su carrera de letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y se dedica a la enseñanza. Janet emprendió, constituyó y fue pionera en la pedagogía televisiva a través de los canales 4 y 5. Expandía sus conocimientos en medio de un contexto social en donde no eran iguales las oportunidades de acceso a la educación. La pantalla chica poblaba la mirada de letras, al igual que otras manifestaciones artísticas que se realizaban en la radio-televisión. Era de la teoría a la praxis. Janet se hizo productora y conductora del programa Aprendamos Español, una experiencia que integraba a toda la familia. Mientras Janet continuaba con sus enseñanzas, a la vez de ejercer la docencia, su obra poética era referenciada. El crítico chileno Alberto Baeza Flores la incluye en la antología La poesía dominicana en el siglo XX, al igual que Carlos Fernández Rocha y Danilo de los Santos en Lecturas Dominicanas,
además de Héctor Inchaustegui Cabral, en escritores y artistas dominicanos. En 1976 recibe el premio a la Crónica y Crítica de Arte de la Fundación Pellerano Alfao. Su vida profesional giraba en torno a dos polos, el de la creadora y el de la crítica, los cuales se unieron para ejercer a la palabra escrita de manera rigurosa. Es desde entonces que nuestra República de las Letras concurría a conocer su dimensión humanística. Desde el 1975, la Plaza de la Cultura se había convertido en el circuito de las manifestaciones artísticas de primer orden. En la década de los 70, a los 27 años, Janet publica su poemario Fórmulas para combatir el miedo, editado por Taller e ilustrado en la portada con un dibujo de Ada Balcácer. Era una selección de textos escritos entre 1962 y 1970, dividida en 4 partes. Era el preludio de su llamado a comprender la repercusión de los hechos para que su pueblo no fuera el hazmerreír del mundo nunca más. Llegaba su voz promisoria y de alerta, esparciendo el germen del combate, no del miedo, antes del emblemático evento popular político de la nueva canción 7 días con el pueblo, en nuestro país en 1974. Janet hizo profética su voz, al igual que Pedro Mir y Carmen Natalia, ya que sabía de los moles de concreto que se levantaban para obnubilar a las conciencias y negarles su libertad. Su solidaridad trascendía las letras, se hacía testimonial, era de valores consagrados a la amistad, al latido de retribución del apoyo mutuo. Janet, en los últimos años de los 70, ya era una de las historiadoras de arte de mayor prestigio y renombre del país. Se vislumbraba como especialista de la plástica local. Sus estudios monográficos se convirtieron en libros. De la crítica y sus reseñas en la prensa, pasó a una desbordante producción ensayística. Su opinión alcanzó la jerarquía de autoridad y era considerada con una actitud receptiva. Desde el 1978, la democracia ya no era débil, ni continuaba subordinada al continuismo mesiánico o al statu quo. Se había producido una segunda transición política y la creación artística tenía una exégesis. Es cuando publica su libro Gilberto Hernández Ortega o La trascendencia de un universo mágico y poético, de quien escribiría un guión cinematográfico. Janet sabía que su ciudad, Santo Domingo, coexistía con su historia propia, pero a la vez con la subjetividad poética del mundanal ruido de sus entornos que unen sus identidades colectivas y la llena de subjetividades en sus calles. A través de las pinturas de Domingo Liz en el 2004, exploró sus papeles de Lozama, así con la magia y verismo del blanco y negro en la obra visual de Max Poe, la identidad y el eclecticismo, el inconsciente racial, las transfiguraciones en las fotografías de Domingo Batista, el origen hacia la libertad, los seres benéficos, corazones salvajes y universos de luz en Fernando Peña de Filló, la sobrevivencia de una época oscura en Paul Giudicelli, lo trascendente y el espacio en el tiempo, así como la poesía visual del trópico en las pinturas de Noemí Ruiz y de Gaspar Mario Cruz, ser un poeta de las formas, quizás con el convencimiento de que existe la realidad y la leyenda. Así, en la ciudad, también encuentra las manifestaciones, el sincretismo religioso que aborda en 1993 a partir del libro iconográfico El Carnaval en Santo Domingo. En el 2005, Janet escribe su novela La vida es otra cosa, publicada por Alfaguara. Janet une su talento de escritora e investigadora al del cineasta Agliberto Meléndez. Ahora experimentaría la ciencia del celuloide. Su guión sobre Gilberto Hernández Ortega se transforma en el documental sobre su universo mágico que realizó junto a Meléndez, pasando de la metáfora escrita y verbal a la metáfora visual. Era el año de 1981 cuando se produjo el estreno de esta producción en la Cinemateca Nacional.
para esta época, Miller escribió sobre otros grandes pintores como Antonio Prats Ventós, Fernando Peña de Filló, José Vela Zanetti, Paul Giudicelli, entre otros, pues tenía el convencimiento, como diría Aura María Sotomayor, que la fuente del poder de la obra es su autor. Janet ha reservado en su corazón la palabra amistad. La biografía de su vida se podrá leer siendo destinataria, compromisaria y receptora de ese alto valor de ser en el mundo y con los otros en el mundo. Su primera conciencia, sus primeras memorias, se construyeron desde las relaciones afectivas familiares, en los ámbitos en los cuales convivir va más allá de una metáfora eterna de la sobrevivencia de la civilización. Es el significado reiterativo de la amistad, lo que la ha unido a sus contemporáneos en el transcurrir de su vida, en el desarrollo de las humanidades y de las artes en la República Dominicana, siendo una de las protagonistas de la década de los 60 en la vida intelectual del país. Janet, del 1997 al 1999, fue miembro del Consejo Presidencial de Cultura, CPC, por ser una de las intelectuales de mayor prestigio, con vasta experiencia en el mundo de las letras, las artes y las humanidades. En el 2002 recibió mención de honor en el concurso internacional de cuentos Casa de Teatro, ocasión en la cual compartió con el laureado novelista Marcio Veloz Mayolo, Junot Díaz, ganador del premio Pulitzer en el 2008, Freddy Ginebra y Ana Tomé Díaz, exdirectora del Centro Cultural de España en Santo Domingo. A Mateo Morrison le concedió una larga entrevista publicada por Amargor Ediciones en Madrid. La trayectoria de Miller siempre ha sido ponderada de un valor apreciable. En el 2011, Janet se consagró como la tercera mujer en recibir el Premio Nacional de Literatura que otorga la Fundación Corripio y el Ministerio de Cultura. De temperamento místico religioso y defensora de ideales altruistas, su obra ha sido traducida al inglés, francés, italiano y alemán. Una fructífera vida y carrera intelectual que comprende más de 80 títulos publicados, entre ellos 30 ediciones sobre historia del arte dominicano, 3 obras literarias llevadas al teatro y 2 al ballet, de Filló por Marianela Boyan y Fórmulas para combatir el miedo, compuesto por Dante Cucurulo. Autora de 2 tomos sobre historia de la fotografía dominicana en el 2010 para el centenario del grupo León Jiménez. Posteriormente, da a conocer sus poemarios Polvo Eres, 2013, Testigo de la Luz, 2017 y Oraciones, 2020. Janet Miller, en la historia social y cultural dominicana, ha sido una mujer pionera en enseñanza televisiva, pionera como historiadora multidisciplinaria del arte y la cultura nacional e internacional, escritora exquisita e investigadora insaciable. Los invaluables aportes de Janet Miller al estudio y difusión de la historia del arte dominicano, al desarrollo de la literatura latinoamericana y a la investigación histórico-cultural de la República, la convierten en una de las mujeres más prominentes de la intelectualidad nacional y en maestra de generaciones. Su obra es legado de valor incalculable que permanecerá perenne en nuestro país y para las futuras generaciones de la República Dominicana. La Asociación Dominicana de Historiadores del Arte le dedica esta segunda jornada científica como muestra de reconocimiento y gratitud infinita.